Bueno, el primer tema que vamos a ver hoy es de huellas e indicios. Está relacionado al diplomado y ese va a ser el tema que vamos a dar hoy. Bueno, los hechos de tránsito es importante que tengamos conocimientos tanto físicos como matemáticos como criminalísticos. Todos los asociamos y los llevamos a nuestra investigación. A lo largo del tema vamos viendo que todas estas materias o especialidades son importantes y fundamentales en el estudio de los hechos de tránsito terrestre. Bueno, vamos a definir lo que es primeramente una huella. Definición de huella: figura producida en una superficie dura o blanda por contacto suave o violento con una región del cuerpo o con objeto o superficie, las cuales pueden estar impregnadas por sustancias colorantes o por desprendimiento de material. Las huellas nos indican forma, contorno y características del objeto que las produjo. Bueno, bien, como dice la definición, es una definición general de huella. Puede aplicar para cualquier tipo de huella, pero vamos a irla ya orientando un poco a nuestra especialidad de hechos de tránsito terrestre. Puede ser producida sobre una superficie dura. Bueno, ¿qué superficie dura? Nos atañe a nosotros, pues, las carpetas asfálticas, las carpetas hidráulicas, ¿no? Es decir, ahí podemos ver las huellas. Entonces, las huellas de frenado, ahorita las vamos a ir viendo cada una de las huellas. También sobre partes blandas o superficies blandas. Una superficie blanda en hechos de tránsito terrestre, ¿dónde se puede llegar a hacer? ¿Dónde puede ser? Bueno, lo podemos ver porque los vehículos no siempre circulan sobre la superficie de rodamiento. En las salidas del camino existen otros materiales que se encuentra compuesto el suelo, la superficie, como puede ser lodo, como puede ser una superficie, un área verde, donde exista pasto. Es decir, entonces también existen estas características de las huellas de forma general. Dice, puede ser por contacto suave o violento. Bueno, contacto suave, llamémoslo así cuando son las huellas de rodamiento sobre lodo, es decir, una forma suave. Violento cuando existe un frenado o una aceleración. Y también se nos dice que son por sustancias colorantes o desprendimiento de material. Ahorita también vamos a ir viendo que esta definición cuadra muy bien para las huellas de frenado o de aceleración. Ahora vamos a definir lo que es la huella de frenado. Huella de frenado. Se forma cuando los neumáticos bloqueados impiden la rotación. Entonces, al desplazarse el vehículo en su dirección sobre un solo punto de las llantas, solo queda marcada en el pavimento, siendo esta marca localizable a simple vista. Las huellas de frenado imprimen la forma de la banda de rodamiento del neumático que la produjo, porque sus características permiten checar y correlacionarlas para determinar si fueron producidas por el vehículo al que se realiza el peritaje, la observación del vehículo. Bueno, ahora bien, es decir, ¿cómo se forman las huellas de frenado? Es decir, porque es un fenómeno físico desde el punto de vista energético. Es decir, el vehículo, como bien sabemos, se bloquean las llantas y quedan detenidas. Entonces la superficie de rodamiento queda solamente acotada por una área, puede ser el ancho de nuestra palma, de nuestra mano, entonces queda bloqueada. No hay que perder de vista que existe el sistema ABS, que continúa rotando la llanta con respecto al frenado. Entonces existen diferentes áreas de contacto entre el neumático y la superficie, pero la huella de frenado queda impresa. Es decir, no hay que perder de vista que queda impresa, porque esa es la pregunta que siempre se nos llega. Oye, ¿en el sistema ABS se imprime la huella de frenado? Claro que se imprime la huella de frenado. Es más tenue que cuando se bloqueaban las llantas, quedaban totalmente bloqueadas. ¿Y cómo es el fenómeno que ocurre? Bueno, el fenómeno que ocurre es que la llanta queda totalmente detenida. Existe nada más una área. Esta área entra en fricción con la superficie de rodamiento, con la carpeta asfáltica, con la carpeta hidráulica. Se genera calor. Al generarse calor, existe un desprendimiento de partículas del material de la llanta y estas partículas se van impregnando en la carpeta asfáltica. Ese es el fenómeno que ocurre. Es decir, porque también la energía cinética se convierte en energía calorífica. La energía calorífica es el desprendimiento del material. Por eso es importante que tengamos conocimientos físicos, matemáticos y criminalísticos. Bueno, como bien también había dicho, la huella se imprime en la carpeta asfáltica. ¿Qué nos permite cuando se imprime o cuáles son de las características? Nosotros cuando vayamos al lugar del hecho vamos a medir el ancho de la huella y la vamos a comparar con el ancho del neumático, con la banda de rodamiento, y nos va a permitir determinar qué tipo de huella pertenece a ese vehículo, esa huella, y a qué vehículo pertenece. No hay que perder de vista porque esto es de suma importancia.
¿Cómo llega a ocurrir? En ciertos lugares existe la circulación de diferentes vehículos. Entonces nos llegamos a encontrar diferentes huellas, pero podemos determinar en base a una observación y comparación de las mismas cuál es la huella que estamos necesitando observar para el estudio. Vamos a ver las siguientes fotografías de la huella de frenado. Bueno, tenemos dos ejemplos. Primero vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es una huella de frenado en una zona urbana. Se puede apreciar que parte de la parte inferior de la fotografía y va de manera diagonal y termina en la guarnición ahí de la banqueta, ¿no? Son dos huellas, una corresponde a cada lado del vehículo, la podemos apreciar. La siguiente fotografía podemos ver otra huella de frenado, pero en una autopista, en una carretera, donde se ve sus características, particularidades. Si nos acercamos podemos ver que existe ahí cómo se impresa la misma en la carpeta asfáltica, la banda de rodamiento, y la podemos ver, y es también en forma recta. Eso es lo importante. Bien, bueno, ahora vamos a definir la huella de aceleración. Huellas de aceleración son aquellas huellas producidas por el patinaje de la llanta por tracción del vehículo sobre la superficie con elevada capacidad de adherencia, apreciándose en algunas ocasiones restos de material lanzados en sentido contrario a la marcha de vehículos. Estas huellas serán marcadas únicamente por las llantas de tracción. Bueno, aquí hay que hacer varias observaciones. Las llantas que imprimen estas huellas de aceleración son donde los neumáticos tienen tracción. Como bien sabemos, en los vehículos existe tracción delantera, tracción trasera, o bueno, tracción en las cuatro llantas, los vehículos 4x4. Otra de las características particulares es que el vehículo, como bien sabemos en el primer principio de Newton de la inercia, de la ley de la inercia, nos dice que todo cuerpo va a permanecer en estado de reposo o movimiento rectilíneo hasta que una fuerza altere dicho estado de reposo o movimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque el vehículo va a tender a evitar el movimiento. Entonces, cuando el vehículo las llantas empiezan a girar, empieza a haber una tracción en el vehículo. Esta tracción todavía no rompe la fuerza de la inercia, es decir, el vehículo sigue estático, pero la rueda sigue girando. Empieza a girar, empieza a generar calor, como lo habíamos dicho en las huellas de frenado, en la superficie de rodamiento, y empieza a haber desprendimiento también de material. Una de las características que lo vamos a ver ahorita en la fotografía es que el material, en su inicio, es una impresión muy oscura, porque ahí se acumuló mucho material, empieza a rodar el vehículo y se empieza a difuminar el material. Vamos a ver la fotografía, aquí se puede ver cómo está impresa la huella de aceleración y se va difuminando de abajo hacia arriba. Lo podemos ver en los vehículos de Fórmula 1 cuando aceleran, cómo se genera toda esa energía cinética que se vuelve transformada en energía calorífica, y la energía calorífica existe un desprendimiento de material y la impresión sobre la carpeta asfáltica. Ahora vamos a definir las huellas de rodamiento. Huellas de rodamiento son las que se producen sobre superficies fuera del arroyo de circulación, cuya dureza permite que se marquen como pisos con pastos, camellones, zonas jardinadas, acotamientos o tierra seca húmeda. Estas huellas sirven para el cálculo de velocidades y para conocer las trayectorias postcolisionales, que consisten en el desplazamiento del primer contacto y posiciones finales del vehículo. Bueno, como bien lo acabamos de definir, son en superficies blandas. Las superficies duras o rígidas son la carpeta asfáltica o la carpeta hidráulica, pero el vehículo al momento de colisionar, pues tiene direcciones postcolisionales. Como bien sabemos, se puede salir en una autopista al derecho de vía y ahí deja ciertas huellas. Estas son las huellas de rodamiento. La superficie es blanda. Vamos a ver aquí unos ejemplos con las fotografías. Y tenemos aquí, bueno, ahí tenemos un camino que es de terracería, húmedo, es decir, como con lodo. Ahí podemos ver apreciar las huellas en la parte central. Y tenemos en una área verde, en la siguiente fotografía, donde se pueden apreciar las huellas. ¿Por qué es importante? Porque hablamos de direcciones postcolisionales. En esta fotografía podemos ver que el vehículo se proyecta posteriormente contra un objeto fijo que es el árbol, y se aprecian los daños que presentan ahí el árbol. Nos sirven también para hacer los cálculos en base a huellas de rodamiento, huellas de frenado, para utilizar el coeficiente de fricción adecuado. Es decir, tenemos que determinar sobre qué superficie estamos trabajando para hacer nuestros cálculos físicos matemáticos en base a la huella de frenado, a calcular la velocidad en base a la huella de frenado o de la distancia,
en base a la huella que estamos localizando en el lugar de los hechos. Aquí seguimos teniendo otros ejemplos de huellas en áreas verdes. Y bueno, aquí tenemos otra huella en el lado derecho, que también es una huella de rodamiento. En lodo, por lodo, desprendimiento de lodo. Bueno, ahorita vamos a ver otro tipo de huellas, son huellas de desplazamiento. Vamos a ver su definición. Bueno, las huellas de desplazamiento son producidas por la fricción de los neumáticos rodando o estando fijos. Es decir, por inercia de estos a su forma normal. Puede ser o no, intermitentes. Las producen los neumáticos de los vehículos precisamente cuando se pierde la trayectoria normal y el vehículo se desplaza lateralmente. No dejan características propias que puedan servir para la localización del vehículo. En su descripción se indicará su curvatura y su centro de giro hacia donde se localiza. Bueno, la huella de desplazamiento es cuando el vehículo, cuando comúnmente llamamos, se derrapó. Es decir, deja de circular en la forma en que está la conformación del camino. Si es una recta, deja de circular así y empieza a hacer giros. Se empiezan a ver desplazamientos. Ahorita vamos a ver las figuras de huellas de desplazamiento, de los ejemplos, es decir, también en alguna conformación del camino, de una curva, el vehículo debería de continuar curva abierta a la izquierda o a la derecha, o curva cerrada, y deja de seguir esa conformación del camino y se empieza a derrapar. Pero bueno, no hay que perder de vista, son huellas de desplazamiento. Técnicamente son huellas de desplazamiento y tienen la característica que no podemos determinarla en base a la huella que quedó impresa en la carpeta asfáltica, a qué vehículo corresponde. Como decía, bueno, en una curva abierta a la izquierda o a la derecha, ya no sigue la conformación del camino del vehículo. Entonces existe el derrape hacia afuera del camino. El vehículo, el conductor hace una maniobra direccional a la izquierda y el vehículo continúa en línea recta. También volvemos a la ley de la inercia, que es muy importante. El vehículo tiende a continuar en esa dirección y es cuando se forman las huellas de desplazamiento. El neumático sufre una deformación en base a una fuerza. Entonces, ya no queda impresa la banda de rodamiento, es decir, la huella empieza a tener una deformación. Vamos a ver las siguientes fotografías. Bueno, podemos ver las huellas de desplazamiento de un vehículo. Este vehículo se puede apreciar que ya va transversal al camino. Se pueden apreciar los cuatro neumáticos y el vehículo ya va en forma de desplazamiento transversal al camino. En la primera fotografía, en la segunda fotografía también podemos apreciar cómo las huellas se encuentran en forma de arco. También es una de las características principales, su forma de arco. Es decir, el vehículo primeramente inicia un movimiento en forma de arco y algunas veces continúa en forma recta. Esas son las características particulares de las huellas de desplazamiento. Bueno, en las siguientes fotografías podemos apreciar más huellas de desplazamiento. En la primera podemos ver ahí en el paso peatonal cómo se pueden apreciar la huella en forma de arco, y en la siguiente fotografía también podemos apreciar otras huellas de desplazamiento en forma de arco. Como podemos, si nos acercamos y podemos apreciar en la fotografía, pues no existe una impresión totalmente de la banda de rodamiento del neumático, sino por la deformación que está sufriendo al circular en forma transversal o diagonal al camino, pues la impresión es totalmente diferente. Ahora vamos a definir huellas de arrastre. Las huellas de arrastre se producen cuando un vehículo es cambiado de dirección y es arrastrado en distintos sentidos a la que tenía al venir circulando. Esas huellas no dejan características que puedan servir para identificar al vehículo que las produjo al desfigurarse las características del mismo, pero son de igual importancia que las de frenado para la reconstrucción de un hecho, pues señalan el momento exacto del impacto y dan idea de las velocidades de ambos vehículos. Vamos a ver una vez la fotografía, vamos a ver la huella que tiene esas características esenciales, ¿no? El vehículo va en una dirección y llega otro vehículo y es arrastrado. La huella es totalmente diferente, podemos ver las características, podemos ver el ancho de esta huella y podemos ver que presenta características totalmente distintas a las que hemos visto. ¿Qué nos permite determinar? Poniendo en un hecho, en un cruce vehicular, circula un vehículo de norte a sur, por ejemplo, y sale un vehículo de este a oeste, y existe la colisión. En el momento que empieza a frenar, podemos localizar las huellas de arrastre cuando uno de los vehículos es arrastrado por el otro y cambia la dirección. Ahorita vamos a ver en la siguiente figura, en la siguiente imagen, otra de estas características importantes de las huellas de arrastre.
Bueno, aquí en la fotografía podemos apreciar cómo la huella primero va en línea recta y cómo cambia de dirección en el momento del impacto. La huella cambia de dirección. Esta particularidad nos permite determinar el punto exacto donde se llevó a cabo la colisión entre ambos vehículos. Es por eso la importancia de las huellas de arrastre. Primero tenemos una huella de frenado, pero en el momento en que es colisionado se convierte en huella de arrastre, como se aprecia en la fotografía. Ahora vamos a definir las huellas por cuerpo duro. La definición de huella por cuerpo duro. Huellas de cuerpo duro son aquellas producidas por el impacto de partes metálicas de un vehículo sobre la superficie del piso, de guarniciones, banquetas, camellones, y generalmente se inician cuando se produce el contacto y fricción de autopartes parcialmente desprendidas o partes salientes de un automóvil, bicicleta o motocicleta, consecuentemente con su volcadura y arrastre. Los daños pueden ser superficiales, como el caso de volcadura de vehículos después de choques, que marcan líneas de impacto y fricciones de cuerpo duro, en algunas ocasiones tenues, apenas perceptibles o muy marcadas cuando se hacen grandes surcos en las superficies de la carpeta asfáltica o concreto hidráulico. Las huellas por cuerpo duro también son de suma importancia porque nos permiten determinar el lugar exacto donde se llevó a cabo la colisión de los vehículos. Al momento de que existe la colisión, existe una deformación de los materiales inelástica, es decir, los materiales ya no regresan a su forma original al momento de la colisión. Entonces, partes metálicas empiezan a tener contacto sobre la superficie de rodamiento, sobre la carpeta asfáltica, y es cuando se inicia la formación de dichas huellas. Tiene las características porque desprenden pequeñas partículas de la carpeta asfáltica. Cuando llegamos al momento del hecho, o momentos después, al lugar de los hechos, podemos determinarlas porque el concreto se ve limpio, se ve como si hubiera sido golpeado por una parte, por una parte metálica. Propiamente son hechos por partes metálicas. También podemos, si vamos posterior, son de las huellas que más duran en el lugar de los hechos. Hay huellas producidas por cuerpo duro que si en el lugar no se le brindó ningún mantenimiento a la carpeta asfáltica, las podemos localizar 1 o hasta 2 años después, las huellas producidas por cuerpo duro, porque como existió una alteración en la carpeta asfáltica, pues van a permanecer por mucho tiempo. Yo tuve el caso particular de un hecho que fui a un lugar de los hechos un año posterior al evento, en una tercería en Discordia, y todavía se encontraban las huellas, que se encontraban fotografías dentro del expediente y las podíamos ver en el lugar de los hechos y se podían relacionar. Entonces podíamos determinar qué lugar sí era, y es de ahí la importancia. La fotografía se ve algo mal, pero se puede ver las características propias de la huella producida por cuerpo duro. También podemos hablar de las huellas. Hablamos ahorita como partes deformadas. Existió una deformación inelástica, pero también hay huellas por cuerpo duro cuando el neumático se revienta. Cuando el neumático se revienta, se expone el rin a la carpeta asfáltica y empieza a dejar surcos. Es también otra característica de las huellas producidas por cuerpo duro. Bueno, podemos apreciar aquí cómo se puede ver el rin sobre la carpeta asfáltica y presenta la misma dirección que presentan las huellas de frenado o de desplazamiento de los neumáticos. Esa es su característica. ¿Para qué nos sirven las huellas también por cuerpo duro? Porque podemos determinar si el vehículo sufrió una falla mecánica, es decir, de la característica de estallamiento del neumático. Se puede determinar, efectivamente, se le ponchó la llanta o no se le ponchó la llanta. Se hace una correspondencia de características, hacemos la observación del vehículo y podemos observar que tiene el neumático dañado. Vamos al lugar de los hechos y vemos que existe la huella producida por cuerpo duro. Existen otro tipo de huellas o indicios en el lugar de los hechos. Es decir, existen de diferentes características. Ya hablamos ahorita de los neumáticos, pero existen más huellas, más indicios que podemos determinar y que nos ayudan en nuestra investigación de un hecho de tránsito terrestre. Por ejemplo, podemos apreciar la fotografía, partes automotrices y tierra o lodo. Bueno, como bien sabemos, en el momento de llevarse a la colisión de los vehículos existen desprendimiento de materiales. Propiamente pueden ser cristales, molduras, mica de las unidades de luces. Y podemos determinar el lugar donde se llevó a cabo la colisión entre dos vehículos en base a las zonas donde existen estas áreas de indicios de desprendimiento del vehículo. También muchas veces en muchos lugares los vehículos circulan en brechas, entonces toda la parte baja del vehículo se le impregna lodo, o también en las loderas o guardafangos, es decir, quedan ahí, queda el lodo pegado ahí. Entonces pasa el tiempo, se seca, pero sigue el lodo pegado. Pero al momento de llevarse a cabo una colisión,
todo el lodo que se encuentra en las partes inferiores se desprende, entonces deja áreas de tierra sobre la carpeta asfáltica y nos ayuda a determinar el lugar exacto donde se llevó a cabo el lugar de los hechos. Otros indicios que podemos localizar es material orgánico. De diferentes orígenes el material orgánico podemos localizarlo. En un hecho donde existe colisión contra semoviente, contra algún ganado o algún perro, va a existir ese tejido orgánico, ese material orgánico. Se puede determinar y podemos observar y nos va a servir para hacer la dinámica de la colisión. Podemos determinar dónde se llevó a cabo la colisión y tener mayor número de elementos. Tenemos otros indicios, el cuerpo de personas, el tejido orgánico de personas, como puede ser material piloso, liposo, graso, pelo. Pero todos estos elementos nos permiten determinar también para un atropello. Podemos determinar si fue arrollado, si fue proyectado. Y todos los indicios y todas las huellas podemos estarlas determinando y son de suma importancia para eso. Ahorita vamos a ver en la fotografía el cuerpo en un atropello, donde existe también un lago hemático, charco hemático, con escurrimiento, y nos permite determinar la posición final del peatón o el cuerpo de la persona. Por último, otros indicios importantes son los daños al camino, es decir, vamos a encontrar las huellas producidas por cuerpo duro, pero también podemos encontrar otro tipo de daños. Podemos encontrar daños en las bandas de contención, en las guarniciones, en los camellones, en objetos fijos como puede ser un poste, puede ser un árbol. Entonces es todo como dicen, un indicio, nos está indicando algo y lo podemos relacionar al hecho que estamos estudiando y podemos relacionarlo también con los daños que presenta el vehículo. Es por eso la importancia de este tema de la búsqueda de huellas e indicios. Bueno, dentro de todo el tema vimos de manera general la definición de huellas, de manera específica las huellas producidas por neumáticos, producidas por cuerpo duro, material orgánico, daños en el camino, en el lugar de los hechos. Y tenemos que hacer la observación, una búsqueda minuciosa, ¿no? Hacer la fijación también nos va a servir, saberlas identificar, porque necesitamos tener un lenguaje común todos los peritos, para que podamos determinar cuando estamos hablando de una huella de desplazamiento o una huella de frenado, una huella por cuerpo duro, y es por eso la importancia de este tema, y que nos va a servir, y se va correlacionando, como nos dimos cuenta a lo largo del tema, necesitamos tener conocimientos físicos, matemáticos, criminalísticos y específicos sobre los hechos de tránsito, que nos va a ir dando la experiencia a lo largo de nuestro trabajo. Bueno, fue un gusto estar con ustedes y continuaremos con otros temas. Gracias.